la clase del día de hoy. ¿Me ven y me escuchan? Sí, se escucha, claro, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenida a Telmi. Bien. Seguimos con la clase anterior. Consideramos que el contenido de la clase anterior fue bastante, pero vamos a ir repasando poco a poco porque la información es mucha en materia de derecho mercantil y debemos de entenderlo como tal. Nosotros como profesores y ustedes como alumnos debemos de compatibilizar y empatizar en cuanto al contenido de los temas. Bien, ahorita están entrando bastantes. Creció el número de estudiantes hasta el día martes anterior, llegaron casi a los 100 alumnos en esta sección. Bien. A ver, Joel Alexander, ¿qué dejamos pendientes para el día de hoy como tareas? Dejamos algo pendiente de la clase anterior. Analizar el artículo 7 del Código de Comercio. Pero no habíamos dejado algo más pendiente, Eddie. ¿Podría repetirle? Solo que se me fue la señal un poco. No, ¿verdad? Bien. Fíjense pues. En el artículo 6 se inicia el libro primero del Código de Comercio. Y dice, de los comerciantes y sus auxiliares. Título 1, comerciantes. Disposiciones generales. Empecemos por el artículo 6. Y este artículo 6, ténganla ahí a la mano, por favor, su Código de Comercio en físico. Artículo 6 del Código de Comercio. ¿Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse? Aquí ya no hay más que decir. Que tengan capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Definitivamente que tengan 18 años, ¿verdad? Y se agrega aquí, además de esa capacidad de esos 18 años, que lo hagan con ánimo de lucro y en nombre propio, como comerciantes individuales. Pero, ¿qué sucede con esos comerciantes que pueden ser nacionales o extranjeros? Sociedades nacionales y extranjeras o sociedades mercantiles guatemaltecas nacionales y que se suman a o se fusionan o se alían con sociedades extranjeras. Antes de entrar al tema 7, veamos el artículo 8 relacionado a los comerciantes extranjeros. Los extranjeros podrán ejercer el comercio y representar a personas jurídicas cuando hayan obtenido su inscripción de conforme a las disposiciones de este código. En esos casos, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los guatemaltecos, salvo los casos determinados en leyes especiales. Bien, si les preguntasen a ustedes, ¿puede un extranjero ejercer el comercio en Guatemala? Ustedes tienen que decir, sí, pueden ejercer el comercio. Deben inscribirse en el registro mercantil, salvo algunas disposiciones que vamos a ver más adelante respecto de las sociedades mercantiles que pueden obtener un permiso para ejercer el comercio en Guatemala. ¿Podrán hacerlo también los cónyuges? Veamos el artículo 11. El marido y la mujer que ejerzan juntos una actividad mercantil tienen la calidad de comerciantes, a menos que uno de ellos sea auxiliar de las actividades mercantiles. ¿Pueden los esposos ejercer el comercio? Sí.
¿Pueden los socios constituir sociedades mercantiles? Sí. Ahora váyanse al Código Civil y localicen las sociedades civiles. Este tema también lo tenían que haber estudiado ustedes en civil, sociedades civiles. ¿Cuál es el artículo, Marlene? No sé cuántas Marlenis habrá, pero Marlene Pavlov me aparece aquí. Lo estoy buscando, licenciado. Bien, espero que tengan el físico, porque cuando vayan a examen privado, computadoras no, físico. Cuando estén en audiencia, yo he visto y he tenido frente a mí abogados que utilizan la computadora, pero para mí no es lo mismo que utilizar el código físicamente. Ashley, Fulvia, ¿lo encontró? No, licenciado, sigo buscando. Localícelo en el código de civil. Esto es para su entrenamiento. ¿Quién lo encontró ya? Pablo Emanuel. A ver, Pablo Emanuel. Buenas tardes, licenciado. Es el artículo 1728. 1728. Léalo. La sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Sí. Y artículo 1729. Ajá. La sociedad debe celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. Siga, Pablo. Artículo 1730. La escritura de sociedad deberá expresar lo siguiente: objeto de la sociedad, razón social, tercero, domicilio de la sociedad, cuarto, duración de la sociedad, quinto, capital y la parte que aporta cada socio, sexto, parte de utilidades o pérdidas que se asigne a cada socio, fecha y forma de su distribución. Siga, Pablo. Muy bien. Séptimo, casos en que procederá la disolución de la sociedad antes su vencimiento y las bases que en todo caso de disolución deberá observarse para la liquidación y división del haber social. Octavo, cantidad que puede tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales. Noveno, modo de resolver las diferencias que surjan entre los socios. Y décimo, forma de administración de la sociedad y los demás pactos que acuerden los socios. Gracias, Pablo. Repita el artículo inicial, 28. 1728. La sociedad es un contrato por el que dos o más Fíjense personas... bien, pues. Gracias, Pablo. Muy bien. Esto ustedes ya tenían que haberlo sabido y no estar lo que les costara localizarlo, porque está en el libro de contratos y dice el conjunto, ¿verdad?, de la sociedad. Esa sociedad que se constituye en forma civil. Ahora, como tarea que les quede ahí, digan, escriban ahí en su cuaderno como tarea después, diferencias entre la sociedad mercantil y la sociedad civil. ¿De dónde se extrae la sociedad mercantil? Fíjense que nace de aquí, porque de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio, en el artículo 1 que indica que podrá, se aplicará en forma supletoria el Código Civil o el Derecho Civil. Entonces, en el 1728 se establece, la sociedad, escuchen, es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios
para ejercer una actividad, escuchen ahí, económica, en el Código Civil, económica, y dividirse las ganancias. Actividad económica. Y en el Código de Comercio esa actividad se convierte en actividad lucrativa. Esa podría ser una diferencia entre una y otra. Pero eso es un trabajo que ustedes van a tener que llevar. El 1729 establece: la sociedad debe celebrarse por escritura pública e inscribirse en el, dice, registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. En consecuencia, la sociedad civil se inscribe ¿en dónde? Jacqueline Adriana. En el registro de personas jurídicas. En el registro de personas jurídicas. Y la sociedad mercantil se inscribe en el registro mercantil. Y claro, pasamos al 1730 que indica: la escritura de sociedad deberá expresar. Y aplican ustedes ahí el artículo 46 también en adelante del Código de Comercio, ya como una solemnidad, aplicado en el artículo 16 del Código de Comercio, el cual nosotros ya lo leímos. Bien, entonces, las sociedades. Sí, Orlando. Licenciado, perdone, solo quería consultarle. En este caso, el artículo 1251 no entra también en el negocio jurídico o en el negocio mercantil. Bien por la pregunta. Fíjese pues. Vamos a esbozar primero. Usted y yo estamos interesados en constituir una sociedad mercantil. Ese es nuestro libre albedrío. Entonces viene después la autonomía de la voluntad. Y ya nos ponemos de acuerdo usted y yo, si usted quiere, verbalmente, decimos: mira, Orlando, vamos a celebrarles el contrato de sociedad que tenemos planeado, vamos a una distribuidora. No les estoy hablando de comerciante individual, sino ya de constituir una sociedad. Pero que sea una sociedad de carácter mercantil. Ya dejamos la sociedad civil por un lado. Nosotros ponemos de acuerdo por autonomía de la voluntad, ya tenemos que declararlo. ¿En dónde lo declaramos? En una escritura pública. Esa autonomía de la voluntad entre usted y yo se va a concretizar a través de una escritura pública. Pero Orlando dice: ¿ese es un negocio jurídico? Sí, porque habemos dos sujetos. Pero vean la característica, que el contrato de sociedad y voluntad es plurilateral. Plurilateral. Que le da nacimiento, y lo apunta, a una persona jurídica que es independiente de las personas que la constituyen. Entonces, Orlando y yo constituimos una sociedad mercantil. Ella nace como persona jurídica. Y tal como les explicaban en la clase anterior, de acuerdo a la teoría de Savigny, ¿verdad? Esta es una creación del ser humano. Mas, sin embargo, como es abstracta, no se ve, existe. Y por ello, ustedes van a encontrar en el Código Civil y en otros códigos, en el Código de Comercio, cuando indica la persona. Y cuando está indicando la persona, se está refiriendo a las dos. Entonces ella nace y adquiere su propia personalidad jurídica. Ella. Pero ella va a actuar a través de ¿quién? De los miembros que la componen. Que va a ser un gerente, un administrador, etc. Les voy a traer otra vez la idea de la Universidad de San Carlos, para que nos sirva de ella. Y de lo cual hablamos con Eddie la vez pasada.
¿Quién es el órgano superior? El Consejo Superior Universitario. Él hace que funcione. Ese es el cerebro de la universidad. Pero va a actuar del rector. Y actúa con sus manos a través de el personal académico, los profesores. Luego viene el cuerpo, que es todo lo administrativo. Y las piernas son los estudiantes. Eso se conforma. En las sociedades mercantiles, la Curazao, Cima, distribuidor, etcétera, actúan a través de su representante legal, que eventualmente la Asamblea General, o si son personalistas, la Junta General les va a decir qué hacer. Pero hay funciones ejecutivas que el administrador no necesita de la autorización del Consejo. No necesita de la autorización de la Asamblea o de la Junta. Él camina. Entonces ella nace como sola y adquiere su propia personalidad jurídica. ¿Hay un negocio jurídico ahí entre Orlando y yo? Sí, pero ¿por qué es plurilateral? Porque solamente va en una dirección. ¿Oye? En el negocio jurídico natural que ustedes han aprendido, siempre hay dos partes. La prestación y la contraprestación. Entonces, ¿qué vamos con Orlando? Bueno, Orlando, vamos a constituir una sociedad mercantil cuyo capital sea capital autorizado suscrito, lo cual van a ver más adelante, de 500,000 quetzales. ¿De acuerdo? Cada título de acción tendrá un valor de 500 quetzales. ¿Cuánto vas a aportar, Orlando? Y Orlando me dice, bueno, yo voy a aportar 200,000 quetzales en efectivo. Entonces le digo, bueno, yo aporto 300,000 quetzales. Doy 100,000 en efectivo y doy tales propiedades en especie. Escúchenme, en especie. ¿Quién va a ser el socio mayoritario? ¿Quién va a ser el socio mayoritario? Si él puso 200,000 y yo puse 300,000. ¿Quién es el socio mayoritario? Usted, licenciado. Yo. Bueno. Pero eso no quiere decir que yo pueda tener la totalidad de las funciones. Voy a ser el socio mayoritario, claro. Y si hay que escoger a un gerente general, yo siempre voy a ganar. Pero aquí las circunstancias deben de tratar de equilibrarse. ¿Voy a tener mejores utilidades? Sí. Pero también voy a cargar con pérdidas superiores a Orlando. Pero hoy, ¿hay prestación y contraprestación aquí, Orlando? No. Hay prestación de nosotros como socios porque la sociedad va a nacer de acuerdo a lo que nosotros indiquemos y esos 500,000 quetzales. ¿Está obligada la sociedad a devolverme el dinero o no? No. Eso ya es su patrimonio social. ¿Escuchar? Entonces, si nos vamos a la teoría del patrimonio en el derecho civil y de la persona y la personalidad, toda persona, y escúchenme, toda persona tiene derecho a un nombre, a un domicilio. Ella ya nació comerciante con escritura pública y tiene su propio patrimonio. Quiere decir que el dinero que dio Orlando y el dinero que di yo, más los bienes, le pertenecen a ella. Entonces ella se nombra un consejo de administración, etc. Salimos. Ella sale a la calle a negociar a través de su representante. Si nos va bien, tenemos utilidades. Si nos va mal, tenemos pérdidas. La sociedad no es obligada a devolvernos dinero.
nos va a pagar nuestros réditos o nuestras ganancias de acuerdo a esas utilidades causadas de lo que no, porque ella es persona jurídica. Hay una contraprestación aquí que ella me tiene que devolver el dinero, ¿no? En la contraprestación, por ejemplo, en una compraventa, Orlando paga y yo le entrego la propiedad. Una compraventa. Prestación y contraprestación. Aquí no, aquí solo hay una prestación. Y si hay utilidades, se devolverá. Pero no se devolverá la cantidad, se devolverán las utilidades. Se entregarán las utilidades, pero no se van a devolver. A menos que entre en liquidación, que se le llama muerte civil. Porque las sociedades mercantiles no nacen como todos nosotros humanos. Ellas nacen por escritura pública. Y también mueren por liquidación. Hay una liquidación, hay una muerte civil. Porque ha sido liquidada. Entonces aquí la contraprestación es plurilateral, solo va en una dirección. ¿Y cuál es esa dirección, José Rodolfo? Esa dirección es utilidades o pérdidas. Entonces esa sociedad va caminando a través de sus empresas o empresa. Ahora, estos socios, Orlando y yo, somos personas individuales, capaces. Pero la pregunta viene, ¿puede un interdicto, puede un incapaz ser socio? Hoy tal vez sí puede participar Marlene. Y decimos con Orlando, ¿constituimos una sociedad mercantil? Sí. Pero me dice Orlando, quiero que también participen mis hijos. Ah, ok. Está bien. ¿Qué edades tienen tus hijos, Orlando? 15 y 17 años. ¿Podrán? Sí, pero por medio de representación. ¿Quién es el representante aquí? Tendría que ser yo en ese caso. Pero, ¿será eso factible? Vean el artículo 20 del Código de Comercio. Alma Lorena, ¿hay algún problema, Alma Lorena? Sí, licenciado, fíjese que se entrecorta cuando está en la transmisión, no sé. Bien, voy a tratar de poner entonces mi internet de mi teléfono. Permítame un momento. Mientras tanto, vean esto, lo que les dije. Le doy lectura, Lic. Por favor. Artículo 20, tutor y guardador. El tutor y el guardador no pueden constituir sociedad con sus representados, mientras no hayan terminado la minoría de edad o la incapacidad y estén aprobadas las cuentas de la tutela y canceladas las garantías. Puede a través de un tutor, fíjense, ya vamos y nos metemos a la tutela. El artículo 20 establece: el tutor y el guardador no pueden constituir sociedad con sus representados. Fatal. Mientras no haya terminado la minoría de edad o la incapacidad y están aprobadas las cuentas de la tutela y canceladas las garantías. Esto, interpretando la norma, dice que sí puedo yo constituir una sociedad anónima con un menor de edad. Léanlo bien. Léanlo bien e interpretan bien.
¿Puede o no puede? No puede, Lic. ¿Cómo interpreta la norma ahí? Licenciado, podrían, pero si no fuera en la misma sociedad. ¿Por qué, Flor de María? Porque dice que no Fíjese, pues pueden. eso es importante cómo interpreta la norma, ¿me entiende? Porque a veces solo leemos, pero no interpretamos bien la norma. En consecuencia, podemos ser fácilmente engañados. Fíjense, dice, el tutor y el guardador no pueden constituir sociedades con sus representados mientras no haya terminado la minoría de edad. ¿Cuál es ahí el centro, el verbo? Que hasta no cumplir los 18 años no puede. No pueden. No pueden. No pueden. Ahora vean el artículo 22. Sociedad con menores e incapaces. Por los menores e incapaces, solo podrán sus representados constituir sociedad. Previa, subrayado, autorización judicial por utilidad comprobada. Voy a repetir. Por los menores e incapaces, solo podrán sus representantes constituir sociedad. Previa autorización judicial por utilidad comprobada. Quiere decir, Orlando, que sus hijos, si usted quiere constituir una sociedad mercantil conmigo y sus hijos, usted no puede ir nada más como representante, ejerciendo ¿qué? La patria potestad. ¿Y qué derecho nos da la patria potestad? ¿Qué ejercicio es la patria potestad? En este caso, entonces, Orlando tendrá que pedirle autorización al juez. Y hay un juicio que se llama de utilidad y necesidad para que el juez dé la autorización. Quiere decir que para que el juez dé la autorización, Orlando tiene que tener suficientes medios económicos para garantizar al otro socio que se va a cumplir y que no va a ocasionar, escuchen bien, un daño a los menores, económicamente hablando. ¿Por qué? Porque ellos no disponen de su patrimonio todavía. Y tendrá que rendirle cuentas siempre al juez. Entonces, sí puede constituir una sociedad mercantil un menor de edad, sí, a través de sus representantes legales, pero con autorización judicial. No en el ejercicio de la patria potestad. Cuidado. Sigue la segunda parte de este artículo. La responsabilidad de los menores o incapaces se limitará al monto de su respectiva aportación. Bueno, aporto en mi calidad de representante de mi menor hijo con autorización judicial la cantidad de 50,000 quetzales. Él hasta ahí va a ser responsable. Porque no pueden tocarle más allá de eso. Y por simple lógica, ustedes tendrían que decir no. Porque ya lo aprendieron. Tiene que ser a través de su representante legal. Pero, ¿qué tenían que haber agregado? Con autorización judicial. Pero vean esta disposición que sigue, que también puede discutirse. Adquisición de acciones por menores. Los representantes legales de menores incapaces o ausentes, aquí agregó a alguien más, pueden adquirir para sus representados acciones de sociedades anónimas o en comandita, siempre que estén totalmente pagadas
y se llenen los requisitos que la ley señala para la inversión de fondos de estos. Leo de nuevo solamente ustedes. Vean, pues. Se puede constituir sociedades con menores de edad con autorización judicial. Pero ¿podré yo comprar acciones a favor de mis hijos menores? Que no es lo mismo constituir. Aquí está comprando acciones, adquiriendo acciones. ¿Qué dice Madeline García? Que sí se puede. ¿Qué haría para que usted llevara a cabo esa adquisición de acciones? Lo único que no comprendo es la frase donde indica que siempre y cuando estén totalmente pagadas. Fíjense pues. Solo un adelanto. Las sociedades se constituyen con capital autorizado, suscrito y pagado. Y hay uno tercero que es el fundacional, que es doctrinario. Autorizado, yo puedo indicar con Orlando que constituimos una sociedad mercantil con un capital autorizado de 1 millón de quetzales. Pero que en ese momentito solamente vamos a suscribir el 25% de ese millón. Cálculos matemáticos. Y vamos a pagar en ese momento cada uno 5,000. Solo puedo negociar las acciones que estén pagadas. Es decir, de una vez, aunque tenga un capital autorizado de 1 millón de quetzales. Cuando la ley indica, ahorita yo sé que se le está haciendo un relajo enorme en su cabeza. Cuando digo yo autorizado, es cuando el registro mercantil me autoriza emitir acciones hasta 1 millón de quetzales. Si hasta ahorita pagué 5,000, conforme el tiempo puedo ir aumentando, sin pedir la autorización al registro mercantil. Entonces, las acciones que voy a negociar no van a ser sobre el capital autorizado Madeline, sino va a ser por el monto de lo que hemos pagado. Entonces, me dice Orlando, bueno, constituyamos solamente las sociedades, no voy a pedir autorización judicial. Pero después me dice, después de que ya llevamos unos 2 años de la sociedad y ya nos ha ido muy bien, me dice, yo quiero que mis hijos pasen a ser socios. Aquí entra lo que se denomina el derecho de tanteo. ¿Ya lo vieron ustedes también en contratos? ¿Les explicaron cuál es el derecho de tanteo? Por ejemplo, cuando vieron la copropiedad. Eddie. No, Lick, si le soy sincero, no me recuerdo. Fíjense. Dios. Bueno. En la copropiedad, 2 o más sujetos son copropietarios de un bien. Solamente tienen el derecho abstracto. No puede decir él que tiene su casa de sus papás y tiene la copropiedad. Y no le va a decir a sus hermanos, a ti te pertenece la sala, a ti te pertenece el comedor y a mí me pertenece el dormitorio. No, el derecho es abstracto, les pertenece a todos. Pero si él quiere vender su derecho, tiene que ofrecerle primero la venta de su derecho a sus 2 hermanos. Ese es derecho de tanteo.
Si dentro de un plazo sus hermanos no le contestan, entonces ya le da derecho a él a vendérselo, su derecho, a un tercero afuera. Pero ¿qué sucede con ese tercero que adquiere el derecho? Pasa a ser copropietario. Ese es el derecho de tanteo, el que tenga la primera oportunidad. ¿Quiénes son? Los hermanos en este caso. Dice Gabriela, artículo 498 del Código Civil. Léalo, Gabriela. Y abre su cámara. 498. Ahorita va. Derecho de tanteo. Si se hubiera de poner en explotación todo o parte de la cosa común, cualquiera de los comuneros tendrá derecho preferente a obtenerla en igualdad de condiciones del que ofrezca la mejor propuesta. Si pidieran el arriendo dos o más comuneros y no lograren ponerse de acuerdo, se hará la adjudicación a todos ellos en proporción a sus respectivas cuotas en el condominio. Gracias, Gabriela. Aquí el código indica comuneros y habla de condominio. No condominio residencial, ¿oye? Sino el condominio de las personas. ¿Se recuerdan de ese artículo? ¿Lo leyeron en alguna oportunidad? Algunos dicen sí, algunos dicen no, pero no se recordaban. Y cuando lleguen sus clientes a su oficina y les planteen un problema, y se van a quedar ustedes, ¿cómo lo resuelvo? Eddie llama a José Rodolfo, mira, fíjate que tengo así en voz baja, tengo este problema, ¿cómo lo resuelves? Como abogados y notarios tienen que resolverlo. Por eso están estudiando Derecho. Miren, muchachos, ahorita José Rodolfo, aquí van a ver cantidad de cosas con nosotros. Tal vez se los van a recordar, tal vez no. Pero pregunten. Así como Derbez, pregunten, muchachos. Se los podemos resolver. Aquí todos estamos aprendiendo, oye. Así es que no se sientan avergonzados, abochornados, no. Pregunten. Sí, José Rodolfo. Sí, licenciado. Una duda con el artículo 20 que leímos hace rato. Entonces, lo que prohíbe este artículo es de que el representado y el representante estén así, el tutor y el menor estén en la misma sociedad. Entonces, es lo que prohíbe. Exacto. Lo que prohíbe aquí, no el representante, escuche el tutor. Porque acuérdense que en la tutela hay tres sujetos. ¿Cuáles son esos? O dos sujetos. ¿Cuáles son esos sujetos? O tres sujetos. ¿Cuáles son los tres sujetos de la tutela? Diego Samuel. ¿Quiénes son los sujetos de la tutela? Y el tutor, el guardador y el pupilo. El guardador o protutor. Pues está el tutor, protutor y el pupilo. Entonces aquí lo que la ley está diciendo, no debe constituir sociedad mientras tenga la tutela. Porque puede hacer mal uso de los bienes de la tutela. Porque él está a cargo del pupilo y lo puede manipular. Y la ley está diciendo, no puede hacerlo. Betsy. Buenas tardes. Buenas tardes, Betsy. La licenciada nos explicaba en la clase pasada que las sociedades personalistas van a tener una responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria. Y en el artículo 22 establece que la responsabilidad de los menores e incapaces será limitada. No sé si comprendo bien. ¿Podrán ser ellos entonces socios de sociedades personalistas o únicamente capitalistas? Dice, por los menores o incapaces solo podrán sus representantes constituir sociedad. No le está indicando sociedad anónima, sociedad colectiva, no. Sociedad, cualquier tipo de sociedad. Ahora, no confunda aquí la subsidiariedad, la solidaridad que indica la ley de sociedades personalistas.
No, aquí nada más le está diciendo, él va a ser responsable hasta el monto de su aportación, 50,000 quetzales. Hasta ahí, no más que ahí. ¿Algo más? Gracias, Betsy? muy amable. Bien. Regresemos entonces a lo que nos trajo aquí, el artículo 7. Dice, cuando un incapaz adquiera por herencia o donación una empresa mercantil, subrayado, empresa mercantil, o cuando se declare en interdicción un comerciante individual, el juez decidirá con informe de un experto si la negociación ha de continuar o liquidarse y en qué forma, a no ser que el causante hubiere dispuesto algo sobre ello, en cuyo caso se respetará la voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente al juez. ¿De qué institución está hablando este artículo? Silvana. ¿Institución mercantil? ¿De qué, Silvana? Mercantil. Pues estamos hablando de mercantil, pero ¿de qué institución? ¿A qué institución se está refiriendo este artículo? ¿O a qué instituciones? Institución privada, licenciado. ¿Qué dice la Dalila? Institución privada. No. No. Voy a leerlo de nuevo. Cuando un incapaz adquiera por herencia o donación una empresa mercantil, o cuando se declare en interdicción a un comerciante individual, ¿a qué instituciones se está refiriendo aquí? A las del derecho sucesorio, tal vez. Sí, José Rodolfo, a la sucesión hereditaria. 2, a la donación. 3, a la incapacidad. Y 4, a la empresa individual. Aquí no está metiendo a la sociedad mercantil, ¿eh? Cuando un incapaz adquiera por herencia o donación una empresa mercantil, primera parte. Juan Pérez es dueño, fíjense, es dueño de 4 empresas mercantiles individuales. No estoy hablando de sociedades ni de títulos de acciones. Estoy hablando de empresas individuales. Él se inscribió como comerciante individual y puso una farmacia, una barrotería, una panadería, una ferretería. 4. Empresas individuales. Y fallece. Y tiene hijos menores de edad. ¿Qué pasa con esas 4 empresas? Porque esas 4 empresas están dentro de su patrimonio. ¿Qué pasa con esas 4 empresas? Y llega la esposa de este Juan Pérez a su oficina profesional y le dice, fíjese, licenciado, que mi esposo falleció hace un mes. Y él era propietario de estas casas, mire, tenía 3 casas, estos carros, y él era empresario y era dueño de estas 3 empresas, de estas 4 empresas. ¿Iniciamos el proceso sucesor? Sí. Pero usted le va a preguntar, pero si de esas empresas él era propietario, los hijos van a pasar a ser propietarios de la empresa individual. Y le van a decir a usted, ¿quién va a manejar esas empresas, señor? Así que, pues no sé.
Entonces, ustedes la salida dice, cuando un incapaz adquiera por herencia o donación una empresa mercantil, entonces tiene que decirle, bueno, tenemos que nombrar a una persona, que en este caso sería la mamá, que bajo ahí sí, la patria potestad, y en nombre de sus hijos se va a hacer cargo de las empresas individuales. Porque al declarar herederos, va a ser la esposa y los 4 hijos, o los 5 hijos, o los 3 hijos, los que tengan. Van a pasar a ser copropietarios de la empresa individual, siendo menores de edad. ¿Se convierten ellos en comerciantes? No, solamente tienen el derecho. Y aquí sí la mamá pasa al ejercicio de esos derechos a favor de sus hijos. Cuidado, hace mal uso de esas empresas. En una segunda parte dice, o cuando se declare en interdicción a un comerciante individual. Juan Pérez goza de buena salud, bla, 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 bla. Pero ya llega a los 60, 70 años y empieza a padecer de Alzheimer o de Parkinson, que ya imposibilitan que él negocie. Entonces ustedes van ante un juez para que decida, dice, con un informe de un experto. ¿Quién sería el experto? ¿Se puede pensar quién sería el experto? A ver, no hable solo, Eddie. ¿Un médico, licenciado? Y al médico, Pero tiene que ser un médico psiquiatra, psicólogos. En este caso tendría que ser el INASIF, ¿no, Lick? Exacto, tendría que ir al INASIF. Así es. Entonces, el juez decidirá si sigue la negociación o no. Pero por supuesto, tienen que entregar informes, etcétera, para que establezca que vale la pena seguir con la empresa o las empresas, para que ellos puedan seguir subsistiendo. A su oficina profesional llega la señora, ahorita Orlando, solicitando su apoyo, su auxilio, su asesoría, su consultoría respecto a estas empresas que están a nombre de su esposo fallecido, con quien procreó 5 hijos, que actualmente son menores de edad. ¿Qué debo de hacer? Porque acuérdense que como está la empresa individual inscrita en el registro mercantil, tiene que haber un proceso sucesorio para que después haya una transmisión de la propiedad. Sí, Orlando. Yo lo que le quería consultarle es, esto en este caso sucede si el propietario de las entidades mercantiles no dejó como un testamento estipulado quién iba a ser el que iba a tomar posesión de sus bienes mientras sus hijos tomaban o obtenían personalidad jurídica. Porque si él sí lo deja preparado todo, o sea, no sé, tal vez él sabía que se iba a morir y dejó ya todo hecho, ¿ya no entraría ese problema o siempre entraría ese problema, Lick? Siempre. ¿Por qué? Porque ustedes al estudiar la sucesión hereditaria establecieron que hay sucesión por testamento y sucesión ad intestato. Entonces tendrían que promover un proceso sucesorio ad intestato o intestado. Si es una persona que quiere dejar las cosas arregladas, un testamento. Pero si es una muerte violenta y no dejó testamento, entonces la ley nos otorga el derecho al proceso ad intestato. Proceso sucesorio intestado. En este caso no entra la albacea, Lick. ¿Qué dice? El albacea no tiene ahí cavidad cuando hay testamento. Por supuesto. Acuérdense que el albaceazgo es una institución que nace del testamento, que en el intestado puede convertirse en un administrador de la herencia, que ya no se denomina albacea. Entonces, el albacea es el encargado de administrar los bienes que haya dejado en legados, ¿verdad? El testador.
Miren muchachos, aquí es una cantidad de información. Por eso son preferibles las clases personales, ¿verdad? No a veces a través de estos medios, por este medio. Yo soy enemigo de este medio. Porque aprendemos más allá en la facultad que aquí. Porque aquí, Gaby, si me acuerdo, Gaby, la información, ahorita, ¿han pensado ustedes que es demasiada información y les explota la cabeza? Ese es el derecho mercantil cuando empezamos. Después vamos poco a poco y ya pensamos mejor. Pero aquí lo que nosotros pretendemos es que analicen, no memoricen, analicen. Su lógica tiene que ahora ponerse en funcionamiento. Bien, dejo en la clase a la profesora para que termine de explicar lo que dejó pendiente. Me va a hacer también inclusive un recordatorio de lo que hemos venido poco a poco aprendiendo. Una última pregunta, Lick, antes de que se vaya. En este caso, cuando no me voy, aquí me quedo. Sí. No, pero o sea, antes de que le dé paso a la licenciada. En este caso, los socios de la empresa mercantil pueden pedir la liquidación de las acciones de los menores que el papá murió, o sea, decir, vamos a eliminarlos a ellos de la empresa porque son incapaces, o sea, no pueden tomar posición acá, porque como es un consorcio muy cerrado, se podría decir, y tal vez ellos lo que querían era deshacerse de ese socio y pues lamentablemente murió, o bien para ellos, y ahora quieren eliminar a los hijos y quedarse con el capital del socio, licenciado. Primera corrección, Orlando. En las empresas no hay socios. Cuando hablemos de empresas, vamos a hablar de empresas individuales o empresas sociales, pero que se refieren, vea el artículo 655 del Código de Comercio. $655. Sí, empresa mercantil. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos mercantiles y de valores incorpóreos, coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. La empresa mercantil será reputada como un bien mueble. Subrayado, bien mueble. La empresa no tiene socios, ¿oye? Tiene propietarios. Y ese propietario puede ser una persona individual o una persona social. Ahora, usted se está refiriendo a una sociedad. Si fallece uno de los socios, los hijos o la esposa tienen derecho hereditario sobre los títulos de acciones. Y automáticamente ellos pasan a ser socios. Como copropietarios de 1, 2, 3 o 4 títulos de acciones, los que tengan. Copropietarios. Pero actuará en representación uno de ellos. ¿Cómo quieren eliminar los socios? No pueden. En algunas escrituras públicas se indica que los herederos podrán pasar a ser titulares de los títulos de acciones de los fallecidos. Ese derecho no los puede quitar nadie. Para que los hagan a un lado, eso ya es diferente, pero no les pueden quitar la calidad de socios. ¿Pueden vender sus títulos de acciones? Por supuesto. Pero los socios, han habido, por supuesto, sociedades donde pelean los socios. Pero dice Christopher Dimonte, puede haber separación y exclusión de socios. Pero ese es otro tema, para no confundirlos. Pero la separación o exclusión de socios es cuando no han pagado su capital. Cuando han atentado contra la sociedad o contra cualquier miembro de la sociedad. Los excluyen o los separan. Pero eso lo vamos a ver adelante. Ahorita se les volvería más relajo todavía. Denny, por favor, te dejo en el uso de la palabra. Aquí yo estaré, patojos, para cualquier cosa.
Doctor, buenas tardes a todos. Aquí surge una inquietud que probablemente algunos alumnos la tengan, doctor. Cuando se trata de esa sucesión hereditaria, digamos, para optar a ser un socio y es menor de edad, obviamente tiene que haber un representante, ¿verdad, doctor? Que lo hemos hablado. ¿Es necesario en este caso entonces acudir a un juicio de utilidad y necesidad, doctor? ¿O automáticamente se entra, digamos, el representante? Porque todo esto tiene que ser de conocimiento de los socios, ¿verdad? ¿Habrá necesidad, te repito, de un juicio? No, no. Será necesario si ellos los están obstaculizando, pero de lo contrario, es automática la entrada. Sí, como sí, derecho. sí, tenemos que tomar en cuenta entonces que será cuando se quiera formar sociedad y existen menores de edad. Entonces tiene que haber representante y ahí sí se va con el tema de necesidad y utilidad, ¿verdad? Así es. Entonces, miren, vamos a hacer ahorita, jóvenes, miren, la dinámica de la clase va haciendo repaso y avanzando. Hacemos otro repaso y avanzamos. Todo lo que les estamos dando ahorita, jóvenes, es la parte general del derecho mercantil, de las sociedades. ¿Oyeron? Ya a partir del artículo 59, me parece, ya empezamos con la parte especial. ¿Sí? Que ya son específicamente sociedades, personalistas, etcétera. Madeline. Tengo una duda respecto a lo que acaba de mencionar. Entonces, usted acaba de indicar que para poder hacer una sociedad con un menor de edad tiene que existir un representante. ¿Aún así es necesaria la autorización judicial para poder constituir esa sociedad? Ojo, porque recordemos lo que recién leímos con el doctor en el, vamos a ver, artículo 20. Dos, sí es necesaria la autorización, siempre. Siempre va a ser necesario. Sí. En primer lugar, con los menores, claro, lo establece la ley, y si esta fuera una pregunta para su examen profesional, ¿puede un menor, usted constituir sociedad con un menor? Y usted dice sí, ya pone en tela de duda, porque la ley indica no. Entonces, presten atención y subrayen esa palabra no. Por los menores e incapaces solo podrán sus representantes constituir sociedad previa autorización judicial. Fíjense, cuando estamos hablando de constituir es porque la queremos crear, ¿verdad? Entonces, ¿se puede formar sociedad con un menor de edad? La ley establece que no. Pero si existe una autorización judicial por utilidad comprobada o necesidad, sí se podría. Solo al monto respectivo de su aportación. Préstenle atención a esos 3 artículos desde el 20 hasta el 23 y vuelvan a leerlo. Bien, siempre me gusta, fíjense, jóvenes, compartir con ustedes, porque a veces por imágenes se va guardando más información, algunas veces solo con que uno escuche ya se le va quedando ciertas, vamos a ver, ya se le va quedando a uno ciertos aspectos que a uno le han enseñado. Algunas personas aprendemos más escuchando, otras aprendemos más viendo. Quiero preguntarle a Silvana. ¿Cómo le fue hoy su día, Silvana? Gracias, licenciada. Es que aquí está lloviendo muy fuerte. He estado teniendo un poquito de mala señal y por eso ahorita estoy conectada en el celular y en la computadora. No sé si un momento u otro se puede ir la luz porque el agua está muy fuerte, pero en realidad en la mañana me fue muy bien. Qué bueno. Me alegro Muchas por gracias. usted, Silvana, y bienvenida a clase hoy. Gracias. Bien. Vamos a ver si se ve la pantalla. Tomemos esto como está un poquito lento. Fíjense que mi internet está igual. Si se ve la pantalla, por favor, me dicen. Y ahorita les voy a empezar a cantar una canción de cuna para que se puedan empezar a dormir. Para los que están por ahí bostezando. Díganme, jóvenes, si ya se ve la pantalla, por favor, porque aquí está un poquito lento. Sí, se ve la pantalla. ¿Sí? Sí, Dalila, donde usted, no sé dónde se encuentre, pero creo que está pareja la lluvia. Pero qué bueno, refresca el ambiente, jóvenes, y nos refresca a nosotros un poco también de tanto que tenemos que estudiar, ¿verdad?
Bien, fíjense jóvenes que esta parte general empieza, obviamente vamos a tomar en cuenta los considerandos. Pensé que alguien me iba a hacer observación de eso con el material que compartí el otro día. Ay, Gerson, voy a tratar de, vamos a ver, hablar un poquito más fuerte, pero no quiero que sea cansado también hablar muy fuerte. Espero que ahí me escuche mejor, Gerson. Bien, iniciamos leyendo los considerandos, ¿sí? En esa ficha técnica agreguen que está contenido el código de comercio por 3 considerandos, la razón de ser o el por qué, ¿verdad? Las situaciones que se toman en cuenta para poder crear un código, digamos, de comercio en Guatemala, ¿sí? Entonces, lean del artículo 1 al 5 para empezar su código de comercio, ¿sí? Lo leen, analizan y luego se pasan del 6, hagan de cuenta, al 13, ¿sí? Hacen su esquema, resaltan algunos puntos importantes, no pinten todo el código a menos que haya cosas muy, muy importantes o sobresalientes como plazos. Luego leen del 14, pueden leer ese día del 14 al 30, ¿sí? Analizan, luego pueden leer del 31 al 45, lo analizan, subrayan. Y por último llegan del 46. Micrófono, Negli. Doctor, ¿tú puedes apagar el micrófono ahí de Negli, por favor? Voy a tratar, Hay que tener cuidado cuando nos conectamos porque sí interrumpe la clase y desconcentra al profesor. Si puede sacarlo de clase, doctor, porque creo que no está prestando atención. Ya. De acuerdo. Ya está fuera. Y así les estoy dando la estructura. Ahorita ustedes sentirán mucho porque está la doctrina y está el código. Ahorita ya entramos directamente a lo que es el código. Entonces, como un repaso, la última vez estábamos viendo lo que son sociedades personalistas. Ya tenemos idea de lo que son. Aquí les tengo algunas imágenes, ¿verdad? Algunas características, debo decir, de lo que es, cómo se maneja una sociedad mercantil personalista. Con respecto al tema de la responsabilidad, prestemos atención porque por un lado la sociedad personalista va a tener responsabilidades, obligaciones, ¿verdad? Y esas obligaciones van a ser subsidiarias, van a ser ilimitadas y van a ser solidarias, puesto que todos los socios en ese tipo de sociedades tienen una responsabilidad. Pero fíjense que viene el derecho de exclusión en favor de los socios y dice, sí, señores, hay responsabilidad como socios. Hay una responsabilidad subsidiaria ilimitada. Entonces viene el derecho de exclusión y dice sí, pero primero vámonos con los bienes de la sociedad en caso de deudas o de pago de responsabilidades y después vámonos a los bienes de los socios, ¿sí? Eso es el derecho de exclusión. ¿Hay responsabilidades? Sí, pero también hay un derecho que asiste a los socios. Entonces, el derecho de exclusión, aquí les tengo una definición para quien me preguntó el otro día de clase. Es un beneficio, ¿sí? Es una facultad. Aquí indica esta página que habla de fiadores. Por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo físico. Yo le debo a usted un dinero. Usted me dice, bueno, para el cumplimiento de su obligación contratemos un fiador, ¿de acuerdo? Y cuando llega el momento en que yo ya no puedo pagar y se llegó la hora de los pagos y usted viene a cobrarle directamente al fiador, el fiador va a decir, no señora, primero cóbrele con los bienes y con toda la responsabilidad al principal y si no alcanza lo de él, me viene a cobrar a mí, pero primero es él. En eso se goza el derecho de exclusión, ¿oyeron? Sí hay responsabilidades, pero el derecho de exclusión también brinda un orden en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. ¿Queda más claro esto, jóvenes, con respecto a las personalistas? Espero que sí. Hablamos de la razón social y dijimos que solo las sociedades personalistas van a tener eso que se llama la razón social. Tanto la razón como la denominación, jóvenes, recordemos que es el nombre legal
que se le va a dar a una sociedad para distinguirla de las otras y para distinguir qué tipo de sociedad es. La ley nos da, en el caso de la razón social, estas dos opciones con el agregado de la sociedad, o sea, no solo el objeto, sino de qué tipo de sociedad es. ¿Sí? ¿Cuáles son las sociedades personalistas? Dijimos, sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple. Lo vamos a ver en la parte especial, ¿oyeron? Ahorita estamos formando la base nada más. Ahora, dejemos a un lado las sociedades personalistas, dejémoslas descansar y pasemos a centrarnos ahorita solamente a sociedades capitalistas. Las sociedades capitalistas, jóvenes, también son sujetos del derecho mercantil. Pero, ¿qué son ahora las capitalistas? Aquí estamos hablando de comerciante social, ¿oyeron? La sociedad mercantil capitalista también es un comerciante, pero es social. Tiene personalidad jurídica. Es una persona jurídica. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Ustedes como mayores de edad desean tener bienes, ¿verdad? ¿Puede una persona mayor de edad no tener bienes, jóvenes? ¿Consideran ustedes que una persona física puede no tener bienes, ni un solo bien? ¿Será natural eso? Fíjense que aún las personas que andan fuera, que no tienen un hogar, tienen bienes. Sus pantalones, incluso las cosas que andan cargando, son bienes. Lo mismo una sociedad, aunque no es en sí una persona palpable o física, pero es una persona y debe tener bienes. Se los digo porque aquí ya nos habla de capital. Miren, las sociedades capitalistas, por tanto, son las que nacen de la unión de dos o más socios capitalistas. Me está hablando de capital. Y estos aportan bienes o un capital social. Expresión nueva. ¿Qué será un capital social? Negli Jason Tomás. Negli. Doctor, por favor, a esta persona la podríamos sacar de clase. No Si a responde. quien no se les vaya preguntando y no contesta, saldrá Sí, de clase automáticamente. Dos veces se le habla y no contesta, doctor. Entonces no ¿Cuál es voy el a... nombre? Negli Jason Tomás. ¿Sabes? Me hace perder el tiempo esto. No contestan, entonces no está en clase. No me interesa. Bien, ¿qué es un capital social? Fíjense que un capital social lo vamos a manejar en este tipo de sociedades mercantiles. Un capital social, jóvenes, no es más que esa cantidad determinada de bienes que pueden ser dinerarios y pueden ser no dinerarios. Eso va a depender de lo que cada socio pueda aportar. ¿Vieron? Aquí les tengo, por ejemplo, capital social y todos están aportando una cantidad de dinero. Y las aportaciones no dinerarias, que pueden ser bienes muebles o pueden ser bienes inmuebles, que usted puede aportar para que la sociedad como persona jurídica vaya haciéndose de bienes. ¿Quiénes lo dan? Las personas físicas, que son socios de esa sociedad. Repito, capital social van a ser los bienes dinerarios y no dinerarios que los socios aportan a la sociedad. Todos esos bienes van a ser parte de lo que se llama patrimonio social. Todo aquí va a ser social porque hay varias personas, ¿sí? Ese patrimonio social, jóvenes, ¿qué será? Va a ser el conjunto de bienes, pero también de obligaciones y también de cargas que va a tener una sociedad, ¿oyeron? Un capital social son los bienes, dinerarios, no dinerarios. Ese capital social forma parte de un patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Repito, es el capital, es decir, derechos, obligaciones y cargas que tiene toda sociedad. Pero, ¿qué será un capital fundacional? Fíjense, jóvenes, que hace unos años atrás, si usted y yo queríamos formar una sociedad anónima, teníamos que tener así en cash 5,000 quetzales.
Entonces íbamos, pagábamos en el banco para poder empezar el procedimiento de inscripción en el registro mercantil. 5,000 quetzales era lo fijo que había que tener, fundacional, porque iniciamos operaciones con esa cantidad de dinero inicial. Hoy, ¿cuánto es lo que pagamos nosotros para fundar una sociedad, jóvenes? Una sociedad anónima. 5,000 quetzales. 200 quetzales, licenciada. 200 quetzales, ¿sí? Deme la base legal, por favor. Artículo 90 del Código de Comercio, capital pagado inicial. A ver. Al constituirse una sociedad anónima, el monto del capital inicial de la misma será de por lo menos 200 quetzales. Gracias, Betsy. Entonces, actualmente, jóvenes, el capital fundacional de una sociedad anónima es de 200 quetzales. ¿Parte del capital social? Sí. Entonces, yo voy a iniciar con 200 quetzales. Eso los tengo que tener fijos. José. Una duda, licenciada, y no sabrá el motivo como por qué lo cambiaron o a qué motivo atendió. Fíjese que en este caso, José, aplica a la expansión que tienen las sociedades actualmente, el tipo de negocios que se están dando en forma globalizada, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, ¿sí? Y porque surgieron también lo que hoy conocemos como sociedades de emprendimiento, que también estas pueden ser proclives a convertirse en sociedades anónimas. Entonces es por razón también de intereses económicos. Son como, entre comillas, ventajas, ¿ya? Porque hay mucha gente hoy que quiere convertirse en socio, que quieren formar sociedades y a veces no se cuenta con el capital, ¿ya? O lo que se requiere más que todo es la inversión. Son beneficios, ¿verdad? Miren qué diferencia entre 200 a 5,000 quetzales. Entonces, sabemos que el capital fundacional va a ser el que se establece al momento de que deseamos constituir una sociedad. Ahí está la referencia, el artículo 90 que Betsy leí. ¿Cómo se caracteriza ahora una sociedad capitalista? Aquí solo hay 3 puntos, pero la ley nos da varias. Ya cuando empecemos con sociedades anónimas se van a dar cuenta ustedes que hay más características que van a ir sumando a las que estamos aportando acá. Tiene un capital social y este está dividido y representado por acciones. ¿Qué son acciones? Lo vamos a ver en sociedades, ¿oyeron? Ya cuando veamos la SA. ¿Tiene una asamblea general de socios? Sí. Y se identifica no con una razón, sino con una denominación social. Pero la pregunta es esta. ¿Qué será una denominación social? ¿Será igual a una razón social? ¿O tendrá sus características? ¿Alguien quiere preguntar? Perdón, licenciada, se me activó la manita ahí por equivocación. Ah, no tenga pena. Bien. Fíjense, jóvenes, que se recuerdan que la razón social tiene sus características, ¿verdad? ¿Cómo se va a formar una razón social en una sociedad personalista? A diferencia de la denominación social, jóvenes, que hay 3 formas de poder crearlo. Darle un nombre. Repito, la denominación social no es más que el nombre legal con el que vamos a identificar a esa persona jurídica. 1, ¿lo podemos formar libremente? Sí, pero debemos agregarle SA. ¿Qué pasa? Vamos a ver, Madeline García. Madeline, ¿está en clase? Sí, dígame. ¿Qué tal, Madeline? Bien, gracias. Qué bueno. Pregunto, ¿qué pasa si nosotros no le agregamos la expresión sociedad anónima o S.A al nombre, a la denominación social? ¿No se reconoce que es una sociedad? No. ¿Qué opina José Rodolfo? Sí, tampoco se reconocería, bueno, con una sociedad. Y también me recordé que estaban hablando, creo yo que
Pero creo que eso fue en derecho administrativo, que están hablando que no te tienen que rechazar las cosas cuando vas a los registros, sino que tienen que mandarte a que subsanes los errores. Entonces, estaría A mal subsanar inscrito, errores. Sí. sí. Hay previos que le llaman. Fíjese que usted es un excelente notario, ¿verdad? Y usted está redactando una escritura pública de constitución de una SA y por andar pensando en otras cosas, se le olvidó a usted agregar, decirle a sus clientes, ¿es una sociedad anónima o qué tipo de sociedad es? Se le olvidó y se le pasó también al registro, ¿sí? Y la inscribieron. Fíjense que es un gran problema que le van a provocar a los socios. ¿Saben por qué? Porque si usted no indica que es una SA, lo habíamos dicho también con las personalistas, los socios van a responder de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿vieron? Cuando ya les toque redactar, presten atención a lo que están escribiendo y básense también en algunas posturas que establece la ley para no afectar a sus clientes. Entonces, aquí les tengo yo un ejemplo. Opción 1, sus clientes quieren libremente la denominación social. Entonces, ¿a qué se va a dedicar? Bueno, a la venta de bienes inmuebles, entonces, Inmobiliaria Los Patitos S.A. Ahí está el SA. Si no le coloca SA, entonces se entenderá que pasa a ser una responsabilidad ¿cómo? Ilimitada, subsidiaria y solidaria. Ahora bien, el nombre de un socio fundador podría ser Juanito Pérez, Inmobiliaria Juanito Pérez o Delirio Pérez, como estaba anotando yo acá. Inmobiliaria Delirio Pérez S.A. o Inmobiliaria Delirio Pérez Sociedad Anónima, escrito completo. La ley nos da esa opción, ahorita lo vamos a leer. ¿Queremos que haya el nombre de dos o más socios fundadores? Sí, vamos a anotar distribuidora de repuestos automovilísticos, Pérez y Pérez, Sociedad Anónima. Siempre se le agrega el objeto. Entonces la ecuación sería nombre, objeto y SA. Nombre, objeto y el agregado sociedad anónima o el abreviado SA. De lo contrario van a responder, repito, de forma solidaria, subsidiaria e ilimitada. Dejemos a un lado las sociedades capitalistas, ya tenemos una base aquí. Todo lo que les estamos dando está contenido desde el considerando hasta el artículo 58 del Código Civil. Perdón, del Código de Comercio. La concentración ante todo. 58 del Código de Comercio. Todo está aquí y lo que el doctor les está dando y mi persona también está contenido en esta parte general. Por eso les estoy dando la división de cómo ustedes pueden leerlo para ir abarcándolo todo. Sociedades mercantiles híbridas. Fíjense que este tipo de sociedades viene siendo como algunos de ustedes. Que Julita le está mandando mensajitos de amor, pero también Paulina, pero también Josefa. Y usted no sabe por cuál de todas decidirse. Lo mismo las señoritas. Está Pedro, Julio y Juan y usted no sabe por quién decidirse. No termina de decidirse. Lo mismo pasó con las sociedades mercantiles híbridas. ¿Saben por qué? La RL, o sea, responsabilidad limitada, y la comandita por acciones son sociedades mixtas. Tienen rasgos o pinceladas de las personalistas, pero también de las capitalistas. Veamos, por ejemplo, alguien que lea el artículo 78, jóvenes, de su Código de Comercio. Capítulo 5 de las sociedades de responsabilidad limitada. Artículo 78, sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad de responsabilidad limitada es compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad y en su caso la suma que
a más de las aportaciones convenga la escritura social. El Gracias. capital estará dividido. ¿Solo hasta ahí, licenciada? Muchas gracias, Carlos. Oye, gracias. Fíjense, pues, aquí lo vamos a ver cuando... Aquí solo estamos dando ejemplos, ¿sí? Aquí solamente habla de aportaciones, no habla de acciones. Pues, anote, subrayen ahí solo la palabra aportaciones. Vámonos al 80. La sociedad girará bajo una denominación o bajo una razón social. Fíjense. No se define entonces qué es. La sociedad en comandita por acciones, fíjense que tiene sus acciones, pero también se identifica con una razón social. Por eso se llama híbrida. Tiene rasgos de una y de otra sociedad. Y para terminar, jóvenes, entonces, jóvenes, ¿cuál es la forma mercantil de las SM? ¿Qué son esas formas? La forma simplemente va a ser el diseño de una sociedad anónima, por decirlo con palabras sencillas, el diseño que tiene una sociedad, las características que tiene una sociedad y por cuál se va a decidir las personas para formar una sociedad y para ser socios. ¿Queremos una sociedad personalista? Pensemos si queremos la forma mercantil colectiva, comandita simple, responsabilidad limitada, una SA, comandita simple o una sociedad de emprendimiento. Estas son las 6 formas, miren jóvenes, de sociedades mercantiles, artículo 10 del Código de Comercio. Este artículo bien subrayado, jóvenes, lo relacionan ahí, anoten a la par del 10, 2 del Código de Comercio, 3 del Código de Comercio, 337 del Código de Comercio. Aquí estamos relacionando ya en el artículo 10. Fíjense, jóvenes, que de las sociedades mercantiles el antecedente histórico va a ser la copropiedad, ¿vieron? Ya para formar sociedades y también cuando les hablé a ustedes de la Edad Media, de las corporaciones de burgueses que se formaron, ahí esa es la base también de toda sociedad actualmente. Inició como antecedente con la copropiedad. Entonces, un minuto más y termino. Punto 1 del artículo 10. Son sociedades organizadas bajo forma mercantil exclusivamente las siguientes. Subrayen la expresión forma mercantil. Sociedad colectiva, anoten ahí, personalista. No accionada. 2. Comandita simple, personalista, coma, no accionada. Sociedad de responsabilidad limitada, mixta. Anoten una flechita hacia arriba, capitalista, y abajo, personalista. Y entre paréntesis, mixta. Sociedad anónima es capitalista. Entre paréntesis, accionada. 5, comandita por acciones, mixta. Sociedad de emprendimiento, mixta. Yo me quedo hasta acá, jóvenes, descansen un poco, refresquen su cerebro, dejen que el cerebro vaya ahorita pelmazando el conocimiento y luego repasan lo que vimos en clase, hagan sus esquemas para poder ir desarrollando más el conocimiento, porque todo esto lo vamos a ver cuando ya estemos con sociedades especiales. Silvana, y alguien más levantó la mano. Alfredo Romano. Sí, Alfredo. A preguntar, licenciada, si las 5 y las 6 son mixtas, pero son accionadas. Vamos a ver, las 5 es sociedad en comandita por acciones, sí. Sí, son accionadas, pero también tienen rasgos de personalista, puesto que se pueden identificar por una razón social. Y la 6, que es la sociedad de emprendimiento, esta es accionada. Disculpe, licenciada. Ahorita, Román, ahorita como tarea para el próximo día de clase, sociedades personalistas y sociedades capitalistas. Explícalas y diferéncialas. Explíquelas y diferéncialas. Ubicarlas, por supuesto, en el Código de Comercio, ¿verdad?
Sí, Explíquelas y diferencias, dijo, licenciado. Y sí, haga la diferencia, sí. Disculpe, licenciada, para sociedad de responsabilidad limitada dijo que era mixta, ¿verdad? Es una híbrida, ¿verdad? Sí. Híbrida, ok. Muchas gracias. Bien, Bueno, les deseamos vamos buenas a tardes y que descansen. Betsy, a Hasta el estudiar día se ha martes. dicho. Pilas, ahí que todo va a ir bien, oye. Pero pilas. Dios la bendiga. Feliz día. Feliz tarde también. Bien. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde. Nuestro licenciado. Buenas tardes.